La palabra de Dios es maravillosa cuando tenemos la oportunidad de compartirla, y te pido que hoy, por favor, con respeto y reverencia, aunque estés en tu casa, no te distraigas. Busca tu Biblia, si la tienes en tu computadora o en tu teléfono, por favor abre la Biblia en el libro de Filipenses, en el capítulo número 2, donde hoy vamos a estar reflexionando acerca de la verdadera felicidad, ¿no? Así es como se titula esta predicación. Hay varias palabras que uno buscaría para sentirse completo, satisfecho, ¿no? Plenitud de vida, feliz, contento. Todos alcanzamos este deseo, ¿verdad? De poder estar uno tranquilo, ¿verdad? Inclusive hay sectas que tienen nombres que la gente perseveraría, ¿verdad? Para estar allí. Y realmente pues todos tenemos ese anhelo de estar satisfechos, de sentirnos completos. A veces buscamos felicidad, satisfacción, plenitud en otras cosas y no lo encontramos, ¿verdad? Sentimos ese vacío. Y hoy precisamente quería hablarles acerca de lo que es el vaciarse, ¿verdad? Y Cristo fue el primero que nos dio ejemplo de cómo nosotros tenemos que ejecutar, ¿no? Ese acto de poder vaciarnos de los deseos carnales, de este deseo, de esta lucha de poder encontrar satisfacción. Curiosamente hay una canción muy vieja que es bastante pegajosa, que es del Rolling Stone, y se llama Satisfaction, precisamente, ¿no? Y la canción, la letra, yo no la había visto nunca, pero porque el Señor me la trajo a mi mente, ¿no? Es el deseo de encontrarse uno bien, de sentirse uno satisfecho, de sentirse uno lleno, por decirlo así, ¿no? Y la canción dice: he escuchado en la radio, oigo gente hablar, dice un personaje que me trata de decir cosas que me den satisfacción, que enciendan mi alma, que me den felicidad, y dice, y no lo puedo encontrar. Entonces el tipo dice, I can get no satisfaction, o sea, no encuentro satisfacción, ¿verdad? Dice que lo buscó en la televisión, también no encontró satisfacción, lo buscó en otras personas, ¿verdad? En relaciones con otras personas. Habla de una muchacha, la letra también, y habla acerca de drogas, por eso de cigarrillos, etcétera. Entonces menciona todo, y a la final de las finales el Rolling Stone tiene ya cuántos años de hacer performance, ¿verdad? Y de dar conciertos. Todavía andan por ahí brincando, increíble la energía que tienen, pero todavía continúan diciendo, I can get no satisfaction, ¿verdad? And I try, and I try, and I try, and I try, but I can get no satisfaction, ¿verdad? Y eso es algo muy revelador, pues. Son filosofías y doctrinas, ¿no? Muchas de ellas señaladas como desde el tiempo de los griegos, ¿no? Cuando comenzó la filosofía, comenzaron estas corrientes filosóficas a invadir las canciones, la música, las películas, los dichos, ¿no? Todo lo que se dice y lo que se oye, lo que se escucha, ¿no? Es para que la gente pueda tener algún tipo de felicidad, algún tipo de satisfacción, como decía esta canción, pero en realidad no la existe. Es increíble cómo nosotros tratamos de llenarnos, ¿verdad?, de un montón de cosas, cuando Cristo lo que hizo fue vaciarse de lo bueno. Fíjate qué increíble y a qué nivel estaremos nosotros, ¿no? Dios en el afán de vaciarse de lo bueno y nosotros tratando de llenarnos de lo malo. ¿Qué tan mal estaremos, no? ¿Cómo podremos encontrar satisfacción si realmente lo que tendríamos que hacer es vaciarnos de todo esto para podernos llenar de Dios, que sería el único que podía darnos la verdadera felicidad? Pero lo buscamos. Algunos queremos viajar por el mundo, a otros buscan satisfacción en la comida, otros lo buscan en relaciones, y así la gente con su corazón, ojalá fuera vacío el corazón, pero no está vacío, está lleno de anhelos que realmente no nos traerán felicidad, ¿no? Hay alguien que dijo a un rico, le dijo, tú eres tan pobre que lo único que tienes es dinero, ¿verdad? Y realmente eso es algo bien paradójico, porque uno pensaría que al tener toda la plata del mundo, ¿verdad?, uno pudiera tener felicidad y satisfacción, pero el Señor dijo que de nada le sirve al hombre ganar todo el oro y toda la plata del mundo si después pierde el alma, ¿verdad? Porque la verdadera felicidad está en conservar tu alma en Dios, pues el único que puede conservar el alma es el Señor. Y fíjate tú el ejemplo de lo que es la kenosis. La palabra kenosis
es el verbo kebov, ¿verdad? Del griego, que significa vaciarse, ¿verdad? Y esto es increíble porque vaciarse es que Dios, ¿verdad? El Hijo se vació de su voluntad por su propia voluntad. O sea que Él de su voluntad se vació, ¿verdad? O sea, renunció a su naturaleza divina, renunció a su voluntad para sujetarse a la voluntad divina del Padre, por decirlo así, ¿no? La cual ustedes ya saben cuál fue, ¿no? Jesús en el Getsemaní pidió que si esa copa, ¿verdad? Esa copa que estaba llena de pecado, de juicio, esa copa era la que él tenía que beber, era un trago amargo, ¿verdad? El Señor todavía preguntó si tenía que hacerlo como ser humano, y un silencio se escuchó y luego, ¿verdad? En su kenosis, ¿verdad? Porque eso es lo que quiere decir kebov, quiere decir kenosis. Les voy a leer esto, dice el apóstol Pablo a los Filipenses capítulo 2, verso 5, él trata de llevarnos, ¿verdad? A ese mismo sentir, ¿viste? Que hubo en Cristo Jesús, porque realmente cuando la persona, se dice, en mi país se dice lleno de cuentos, lleno de babosadas, ¿no? En inglés se dice stuck up o full of baloney, ¿verdad? En otras cosas se dice full of de algo peor todavía, ¿verdad? Estamos llenos de soberbia, orgullo, vanidad, altivez. O sea, eso es lo que realmente somos. Y fíjate que te lo vuelvo a decir porque así fue como Dios me lo puso. O sea, es increíble cómo el Señor se vació de lo bueno y nosotros lo que queremos es llenarnos de lo malo, ¿no? Cuando realmente la única felicidad la podemos encontrar en el Señor. Entonces dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, ¿viste? Entonces eso es lo que es el despojo, es la palabra kabod, ¿verdad? Que es la palabra kenosis, o sea, el vaciarse. Él se vació de su naturaleza divina, se vació de todo lo bueno, se vació a sí mismo, tomando forma de siervo. Esto kenosis también significa nada, ¿verdad? Significa llegar a ser uno nada. Imagínate tú qué condición está el ser humano, ¿no? Dice que de la clínica de Dios se emitió un reporte: toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Dice que nosotros somos como una llaga podrida, literalmente lo dice la Biblia. ¿Por qué? Porque si somos nada, fíjate, cuando uno está sin Dios, uno está vacío de Dios, uno no es nada, ¿verdad? Por eso Jesucristo dijo, apartaos de mí, nada podéis hacer. Entonces, imagínate tú, si nosotros somos nada y Jesús siendo Dios se vació de lo bueno para llegar a ser nada, y si nosotros siendo nada estamos llenos de todo lo malo, ya te imaginas tú cómo estamos. Por eso es que we cannot get any satisfaction on anything we do. Es más, entre más buscamos en las cosas materiales, más vacíos somos, más vacíos estamos. Jesús dijo claramente esta escritura, ¿no? Y no te voy a llevar ahí, pero solo te la voy a mencionar. En Juan 12:25 Jesús dice, el que ama su vida la perderá, ¿no? Porque estamos tratando de llenar nuestra vida con todo esto montón de cosas que realmente no satisfacen. Realmente no hay felicidad en eso, ¿no? Entonces dice, y estando en la condición de hombre, ¿verdad? O sea, haciendo nada, se humilló a sí mismo a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre, ¿no? Qué cosa tremenda el vaciarse de su naturaleza divina, el renunciar a su trono, el renunciar a todo lo que él tenía, a todo lo que él era, para convertirse en nada, hermano. Ahí es donde yo entiendo que el Espíritu Santo nos lleva a todos nosotros los cristianos cada día a admirar al Señor, ¿verdad? Muy importante, hermanos, cuando uno predica, ¿no? Para mí es muy satisfactorio que alguien venga y me diga, pastor, ese mensaje que usted predicó, ¿verdad?, me ha ayudado a entender que Cristo es maravilloso, ¿verdad? Porque ese debería ser el objetivo. Cuando nosotros admiramos al Señor, se produce todo lo demás. Pero el Espíritu de Dios me decía que muy pocos de nosotros nos detenemos a admirar al Señor, ¿verdad? No nos detenemos a pensar cuán maravilloso es Cristo.
¿verdad? Y lo estamos viendo acá. Por ejemplo, en este momento yo estoy predicando todo lo que el Señor hizo, ¿verdad? Voluntariamente, cómo el Señor se convirtió en nada. Imagínate tú, hermano, un Dios que lo tenía todo se convirtió en nada. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. A lo único que Él tenía lo dio, ¿verdad? ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es algo increíble, hermano. Cuando tú ves eso, a mí, por ejemplo, me dan deseos de creer, de decir que Cristo es maravilloso. Un predicador, después de un mensaje, encontró a un muchacho que estaba con sus botas llenas de lodo y que era tímido, pero que se le acercó así, a poco al final del servicio, y con su voz temblorosa le dijo: gracias por enseñarme lo maravilloso que es Cristo, ¿verdad? Porque escuchó el evangelio y se dio cuenta todo lo que Dios tuvo que hacer para llegar a nosotros, ¿verdad? Porque ese debe ser el propósito de los predicadores, de las iglesias, de los cristianos, hermano, que la gente nos agradezca porque les ayudamos a ver al Señor, porque les ayudamos a ver lo maravilloso que es el Señor Jesús, porque últimamente eso es lo que Cristo hizo. Él se vació para glorificar al Padre y nosotros nos deberíamos de vaciar para glorificar al Hijo. Qué bueno es que un día una persona se acerque a nosotros y nos diga: gracias por dejarme ver a Jesús en ti, ¿no? Porque ese es el propósito realmente, no que nosotros vivamos nuestra vida, ¿no? No podemos seguir luchando en vivir nuestra vida. Tenemos que procurar que Dios viva su vida en nuestra vida. Por eso el apóstol decía: ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. El deseo de Dios, hermano, es que nosotros renunciemos a querer formular o querer armar algún tipo de vida, ¿no? Por eso dice: el que ama su vida la perderá. Es increíble esto. Nos lo están diciendo, hermano, y no lo estamos haciendo, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, decimos: hey, temporada de huracanes, compre agua, compre comida, prepárese, ya, hágalo. Pero no lo hacemos. O sea, preferimos estar corriendo, haciendo cola, expuestos a la pandemia. ¿Y todo por qué? Porque nos dicen las cosas y no las hacemos, hermano. O sea, eso es un ejemplo bobo, tonto, yo lo sé. Pero al mismo tiempo Jesús nos dice: el que ama su vida la perderá. Entonces deberíamos de parar de amar la vida de la forma que queremos amar la vida, ¿no? Anoche compartía con mi hija y le digo: es increíble cuántas películas existen y cuánta gente ha visto todas las películas, conocen a todos los artistas, conocen la edad de los artistas, conocen el nombre de la película, nunca se ha perdido ni una. Y digo yo: cuántas horas y horas y horas y horas de admirar al hombre, de perder el tiempo. Ese tiempo, hermano, Dios nos lo va a demandar. Y yo sé que no tengo que ser tan radical en esto. O sea, está bien, un día ves una película, un día vas a algún lado, viajas, está bien, compras un carro, compras un bote, compras una casa, o sea, logras tus metas, pero primero debería de ser Dios. Porque si estamos detrás de todo lo demás, hermano, y Dios no está, escucha, la kenosis quiere decir ausencia de Dios. Eso quiere decir eso. Y Cristo entró a una ausencia de Dios, por decirlo así, aunque 100% era Dios, no podía usar ninguno de esos atributos de Dios para lograr nada. Por eso cuando el diablo vino y le dijo: si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan, porque el diablo sabía que él podía hacerlo. Pero Jesucristo decidió renunciar a ese poder. ¿Para qué? Para hacer nada. Porque hasta que el vaso no está vacío, Dios no lo puede llenar. Y escucha esto: nosotros somos comparados con barro, hermano. Dice que la excelencia del poder de Dios fue depositada en estos vasos de barro. O sea, ¿qué es el barro, hermano? El barro no es nada. Es el material más paupérrimo, es el material más primitivo que existe. Literalmente, el barro es tierra, el barro es nada, hermano. Entonces, lo único que tendríamos que buscar la manera de que Dios tenga acceso a este vaso de barro, que Dios tenga acceso a mi persona. Pero a veces no se la damos, ¿verdad? Y vemos constantemente, ¿no?, este deseo de querer alcanzar satisfacción, ¿verdad?, en la vida, pero en lugar de estar satisfechos, cada vez estamos más vacíos. Y es precisamente porque no estamos dejando que el Señor entre
a nuestros corazones. Y la razón por la cual Dios no entra en el corazón es porque no lo vemos lo maravilloso que es Él. Es porque no vemos lo admirable que es Él. Cuando tú vas al libro de Isaías, hermano, y tú ves los nombres que el Señor tiene, dice, y llamará su nombre admirable, dice, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero lo primero es admirable. Si tú no lo admiras, si tú no te dedicas a admirar a Jesús, a analizar su persona. Muchas personas saben más de los atletas, de los artistas, que de la persona de Jesús, hermano. Y qué lindo es que en la oración, ¿verdad? Esta semana de oración, yo quiero motivarte para que tú aprendas, te entrenes, te capacites para admirar al Señor. Si no lo admiramos, hermano, no lo podremos experimentar como Dios fuerte, ni como Padre eterno, ni tampoco como príncipe de paz. Dios me reveló esto. Hay una ventana por la cual entra la bendición de Dios, hermano. Y la ventana es la ventana, no tu televisión, donde tú pierdes el tiempo y pierdes la vida y pierdes segundos y horas preciadas, las cuales pudieras estar utilizando para amar a Dios, para admirar a Dios o para predicar el evangelio a otras personas, ¿verdad? Porque si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas las demás cosas vienen como añadidura. Los años de ministerio que hoy celebramos, hermano, se puede decir que como ser humano los hemos vivido mitad y mitad, ¿verdad? La mitad perseverando, viendo a ver cómo resolvemos, y la otra mitad pidiéndole a Dios. La única que hemos disfrutado es la mitad en la cual hemos pedido a Dios, porque lo que tú no logras llamando a los bancos, tramitando cosas, inventando, cuántas cosas no hacemos para tratar de que vengan las finanzas. Y hermano, lo que tú no logras en 10 años de andar corriendo, lo puedes lograr en un momento que tú te arrodilles para vaciarte de ti y que el Señor pueda llenarte a ti, que el Señor pueda llenarte de su ser, de la persona de Jesús. Y que esta semana que Dios nos está permitiendo orar, hermano, no le pidamos mucho al Señor, ¿verdad? Tenemos unas peticiones básicas ahí que ya sabemos que Dios nos las va a dar anyway, porque Dios nunca nos niega nada. Pero yo quiero pedirte que aparte de las peticiones, ¿verdad?, por los demás y por el ministerio y por el evangelismo y por que Dios cubra, nos proteja, nos cuide, admirémoslo, hermano, apreciémoslo, adorémoslo. Eso es lo que significa admirar. Quiere decir que cuando tú realmente conoces al Señor, hermano, tú lo admiras de tal manera que te das cuenta de que no hay ni que pedirle nada, porque Él es tan maravilloso y Él es tan admirable, hermano, que ya se sabe que Él va a contestar todo lo que necesitamos. Pero siento en mi corazón que estamos vacíos y llenos de cosas muy malas, las cuales tendríamos que ir como reprocesando, ¿no? Tenemos que ir como tratando de darnos cuenta. No es como aquella persona que está tomando una medicina que le recetaron, pero que no se ha dado cuenta que esa medicina, en lugar de ayudarlo, lo está matando, ¿no? Y no se pone a pensar exactamente qué otra alternativa puede tomar, ¿no? A lo mejor puede tomar una alternativa natural, puede desintoxicar su cuerpo, lograr dejar esa medicina y ver qué otra cosa, ¿verdad? Estoy hablando de una manera mental y humana, ¿no? Porque ya sabemos que Dios nos sana. Pues Dios nos sana y Dios nos da sabiduría para comer mejor, para portarnos mejor, ¿verdad? Para no comer lo malo, porque eso es exactamente lo que está pasando. O sea, literalmente nos estamos matando, ya sea con deudas o con comida, hermano. Por eso dice la Biblia que en el último tiempo dice que comían, bebían, plantaban, edificaban. O sea, todas las cosas que hacían no eran literalmente como lo peor que hay, pero son cosas que en exceso nos van matando, nos van quitando la salud, por decirlo así. Y todo porque estamos tratando de resolver en nuestra propia fuerza. No sé si me doy a entender lo que estoy tratando de decir, pero siento que tenemos que hacer una pausa como para pensar: ¿por qué voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo si no me está funcionando? ¿Por qué voy a seguir luchando en contra de la corriente cuando el único que me puede sacar de esto es Dios, ¿no? Y como que volver a reflexionar. ¿Quién quiere una relación? ¿Quién quiere encontrar felicidad en personas, en objetos, en dinero, en viajar, en alcanzar? Cuando realmente todo eso sí puede satisfacerte, pero una cantidad menor.
O sea, vuelvo y repito, o sea, eres tan pobre que lo único que tienes es dinero, porque el dinero solo es una pequeña parte de lo que necesitamos para resolver, hermano. La mayoría la llena Dios. Personas que se gradúan, tienen una carrera, piensan en un dinero, piensan en un sueldo, en un salario, hermano. Vuelvo y repito, ¿de qué te sirve eso si el Señor no está? ¿De qué te sirve si no puedes admirar al Señor? Quizás ni lo conoces. Hay filósofos, hermano, como el que inventó el relativismo, ¿no? Dice que todos los puntos de vista son iguales. Depende pues de la persona, ¿no? O sea, el relativismo es eso. Y hermano, Dios es absoluto, hermano. Dios no es relativo. No eres tú el que le dice a Dios cómo encontrarlo, es Dios el que te dice a ti cómo encontrarlo. Dios es un Dios inclusivo, siempre lo he dicho. A todo el mundo ama, a todo el mundo quiere, a todo el mundo llama, a todo el mundo recibe. Pero al mismo tiempo es un Dios exclusivo, porque la verdad no es relativa, hermano. Aunque está en todo, está en las canciones, está en las películas, está en nuestra vivencia, en nuestro lenguaje diario, pero realmente no es relativo. La verdad es absoluta, la verdad es una sola, hermano. La verdad no depende de la opinión de los hombres. Dios dice, Jesús dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces, esta mañana el Espíritu de Dios está aquí. Es una mañana de celebración, de aniversario, pero yo sé que Dios te está hablando. Yo siento en mi corazón que los juicios que hay sobre la tierra es porque la gente no termina de entender que solo Dios puede llenar el corazón, que solo Dios puede satisfacer. Hay una mujer que puso un anuncio, un post en Facebook, una señora, hija de un señor que era dueño de un equipo en Uruguay o en Argentina, creo yo, y dice, mi padre murió, dice, deseando el oxígeno, porque el papá murió del coronavirus, dice, anhelando algo que es gratis, el oxígeno, y no lo pudo alcanzar, dice, y murió, ¿verdad? Por el virus, pero dice, el dinero se quedó en la casa. Se quedó en el banco el dinero, hermanos. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo nosotros vamos a seguir anhelando lo otro y no recibir a Dios en el corazón? Esta semana es semana de perseverar, es semana de creerle a Dios, es semana de salir de las filosofías. Como dijo el apóstol, fíjate, te lo voy a poner porque creo que es importante. En el libro de Colosenses hay un texto que realmente es fundamental, ¿no? Y te lo voy a poner acá, un poquito más allá. Es el Espíritu de Dios me lo está poniendo que te lo diga, entonces te lo voy a decir. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas. Hueco quiere decir vacío, ¿verdad? O sea, ya alguien se vació para que nosotros podamos llenarnos de Él. La verdad, el camino, la vida, Dios se vació para que nosotros seamos llenos de Él. Dice: filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Se das cuenta? O sea, aunque Jesús era débil, era hombre, pero era Dios, hermano. Y Él mismo, ahí estaba toda la plenitud de la deidad. Tú no necesitas ídolos, no necesitas religiones, no necesitas a nadie sino a Jesús. Y dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la incircuncisión de Cristo, sepultándoos con el bautismo, con el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos,
y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos los pecados. Qué sensacional es el Evangelio, qué admirable es Jesús, qué maravilloso es Jesucristo. Dice, anulando el acta, el documento, el decreto que había contra vosotros. El diablo literalmente tiene un documento contra ti. Si tú no lo cancelas con la sangre de Cristo, ese documento está vigente y jamás encontrarás felicidad. Dice, quitando de en medio, ¿verdad?, el acta de los decretos y clavándola en la cruz, y despojó a los principados y a las potestades y los exhibió, los ridiculizó públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, lo que para el mundo parecía una derrota, para nosotros fue una victoria, y para Dios fue una victoria. En Éxodo 20, para cerrar, tengo algo que contarte y que quiero que lo veas. Éxodo 21 tiene el comienzo de todas las leyes civiles, ¿no? Y también tiene el comienzo de todas las leyes criminales. Increíble, aburrido de leerlo, parece que estuvieras leyendo un libro de leyes. Pero habla de la ley sobre la esclavitud. De hecho, literalmente Dios jamás permitió la esclavitud, aunque en los tiempos antiguos era un sistema muy poderoso, porque era la forma en que los hombres ejercían poder sobre otros hombres por medio de la esclavitud. Pero dice, estas son, Éxodo 21 dice, estas son las leyes que les pondrás, dice el Señor a Moisés. Es la ley mosaica, ¿no? Si comprases siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º año saldrá libre de balde, dice, ¿verdad? Saldrá libre. O sea, Dios aquí está aboliendo esclavitud. Es cierto, alguna gente en el sistema hebreo iban a la esclavitud porque se endeudaban, no tomaban buenas decisiones, perdían sus inversiones. Y el pago por deuda era no solamente que iba esclavo él, sino iba esclavo su esposa, sus hijos. No era terrible, pero Dios, ¿verdad?, siempre tenía el sistema de los 7 años y el sistema del jubileo también, en el cual pues todos los que habían perdido algo regresaban, todas las propiedades que se habían perdido regresaban a las manos de sus dueños originales, porque Dios así había repartido los bienes entre la gente. Pero dice, si entró solo el esclavo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Y si su amo le hubiere dado mujer y ella le diese hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Fíjate. Ahora mira esto, mira, aquí viene la persona de Cristo en lo que es en realidad la decisión que él tomó de vaciarse de su gloria, de su derecho. Porque aquí dice, el esclavo dice, si vino solo, sale solo. Cristo vino solo a esta tierra, pero no quería salir solo, ¿entiendes? Esta es una ilustración de la persona de Jesús y de la kenosis de Cristo aquí en las leyes de la esclavitud. Dice, y si el esclavo dijere, fíjate, si el esclavo dijere, yo amo a mi señor, o sea, a su amo, y a mi mujer y a mis hijos, y no saldré libre, él lo tiene que decidir. El esclavo dice, no, dice, yo aquí tengo familia, tengo a mis hijos, tengo a mi mujer, tengo a mi amo, o sea, amo a mi amo. Fíjate qué cosa increíble, dice, yo no quiero ser libre, quiero quedarme aquí. Entonces dice, si el siervo dijere, yo amo a mi mujer y a mis hijos y a mi familia, entonces su amo lo llevará ante los jueces, o sea, lo va a llevar a la corte y le hará estar junto a la puerta, a los postes, ¿verdad? Esto significa, la puerta significa la corte, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre, ¿verdad? Entonces de aquí viene el concepto de perforarse los oídos, ¿no? Que tiene que ver con esclavitud. Literalmente aquí pasa en la Biblia el perforarse la oreja, ¿no? Con lesna, o sea, el tener un hueco en el oído es símbolo de ser esclavo, ¿no? Literalmente. Pero dice acá que si el siervo, o sea, si Jesús, ¿verdad?, determinó y dice, bueno, yo vine acá, ¿verdad?, pero tengo mi esposa, que es la iglesia, ¿verdad?
sus hijos, que somos nosotros, ¿verdad? O sea, Él bien pudo haber venido y salido de aquí. Jesús, hermanos, tiene un cuerpo eterno que nunca será despojado de su cuerpo. Pues cuando Jesús vino, literalmente tenía una naturaleza divina, en el sentido pues de que era 100% Dios. Y si Él hubiera decidido, hermano, Él no hubiera hecho nada por nosotros, ¿verdad? Lo mismo que la ley acá de esclavitud. Esta es la ley mosaica. Si tú te das cuenta y tú vas un poquito conmigo a analizar, por ejemplo, si vas conmigo al Salmo, pero para que te des cuenta, ¿no?, de que está hablando acá de Cristo, ¿no? El Salmo 40, en el verso, tiene que ser Salmo 40 y verso 68, por favor. Salmo 40 y verso 68 dice, vamos a ver, verso 8 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Dice, no, este es el Espíritu Santo a través del salmista David. Dice, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mí, ¿no? Si vas al verso 6, de Éxodo del Salmo 40, dice, sacrificio y ofrenda no te agradaron. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no te demandaron. Dice, entonces dije, he aquí que vengo, como el rollo del libro está escrito de mí, a hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, ¿verdad? Entonces luego esta referencia nos lleva a el libro de los Hebreos, ¿verdad? Que tiene que ver precisamente con el cumplimiento. En Hebreos 10, si tú lo ves, es muy lindo esto que dice. Hebreos 10, 5 y 7, ¿verdad? Dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, hablando de Jesús, sacrificio y ofrenda no quisiste, me has preparado cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último, ¿verdad? Y ahí es donde está básicamente confirmada la ley de la esclavitud, ¿verdad? De cómo el siervo, el esclavo puede decir, yo amo a mi Señor, amo a mi esposa, amo a mis hijos, no saldré libre, sino que seré esclavo. Precisamente es la kenosis de Cristo, porque Él, al ver a la iglesia, al vernos a nosotros, al ver su familia, ha determinado seguir siendo esclavo, hermano. Y como esclavo, ¿verdad?, se sujetó a la muerte, y muerte de cruz. Por eso Jesucristo es admirable. Por eso Jesucristo es de admirarlo todos los días. Es impresionante. Su persona es maravillosa. Y que cuando hablamos de Él, hermano, cuando un pastor predica de Jesús, que no se diga que el pastor predicó tremendo, sino que se diga que Jesús es maravilloso, que Jesús es admirable, Padre eterno, consejero, príncipe de paz. Porque esto es lo que nos abre la puerta, ¿no?, cuando miramos al Señor. La Biblia dice claramente, hermanos, que Dios nos amó de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si Dios te habló este día, mira, la Biblia dice bien claro, y aquí está el texto que me encanta, el libro de los Romanos, estoy ya cerrando, Romanos 8, verso 31, dice así la escritura, mira, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Verdad? Pero primordialmente es la admiración al Señor, ¿verdad? Primordialmente es que todos nosotros, hermanos, digamos, Jesucristo es maravilloso, es varón fuerte, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Qué determinado, hermano, qué valor, qué superhéroe, ¿verdad? Qué persona, qué personalidad, cuánto amor, cuánta compasión, cuánta misericordia. Dice la Biblia que a Dios nadie lo vio jamás, pero el unigénito Hijo, el cual estaba en el seno del Padre, Él lo dio a conocer, dice.
y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mi oración en esta mañana es que digas: wow, el pastor predicó bonito hoy. Sí, hermano, está bien, se puede dar crédito. Eso fue una predicación buena. Pero mi pregunta es: ¿lograste admirar a Cristo? ¿Lograste disfrutar su persona, verdad? ¿Lograste entender lo que el Evangelio quiere? Lo que el Evangelio quiere es que todo el mundo, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria y honra de Dios Padre. Dice, como en el rollo del libro está escrito. ¿Qué te parece eso, hermano? ¿No? Dice que Él decidió ser esclavo del pecado, sujetarse al pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que todos nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En Él, hermano, en Él está todo. En Él está la vida, hermano. En Él está la luz, en Él está el camino, en Él está la verdad, hermano. Si podemos admirar a Jesús, se nos acabarán the emptiness. There is a lot of people empty. Y mucha gente muy vacía. Hay mucha gente, especialmente los jóvenes, están vacíos, hermano. No hay, cuando hay un corazón vacío, hay ausencia de Dios. Y no me tomes a mal, ese corazón estará lleno de deseos, de querer ir acá, de viajar, de comprar, de comer, de pasear. Acuérdate que este cuerpo es un cuerpo de muerte y solo pide muerte, literalmente. Pero si nosotros logramos discernir que el que ama su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de Él la hallará, entonces podemos concluir, hermano, que la verdadera felicidad está en Cristo. No te va a llenar conseguir una novia o un novio, no te va a llenar casarte, no te va a llenar comprar una casa, no te va a llenar tener un trabajo, un mejor sueldo, que tu negocio triunfe. No te va a llenar absolutamente nada, créemelo. Lo único que llena es una comunión con el Señor. Mira, hermano, cuando el Señor está, frijoles con arroz es suficiente, hermano. Si el Señor no está, ni langosta ni caviar, hermano. Siempre, aún tu vientre va a estar vacío. Y esa vaciez, o sea, that emptiness que se dice en inglés, está ahí porque Dios no está. Esa es la realidad. Y hoy, esta semana que viene, entre broma y broma, porque algunos bromean con lo de la oración, algunos dicen ahí: ¿y por qué fulano no escogió orar de 3 de la mañana a 4? ¿Por qué va a orar de 8 a 9? O sea, ya cuando se despertó, no hay sacrificio. Eso solo son bromas nada más, ¿no? En realidad, si se puede, bueno. Pero Dios, hermano, ni siquiera ese tipo de sacrificio Dios quiere, hermano. Lo único que Dios quiere es tu corazón. Lo único que Dios quiere es que seas obediente en alguna medida. Porque mira, si nos vamos vaciando un poquito de toda la porquería que nosotros tenemos en el corazón y adentro, y le vamos metiendo un poquito más del Señor, poco a poquito, la kenosis se va a ejecutar en nosotros. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Escucha, la idea del Evangelio es que ya no vivas tú ni yo. Dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Mira qué cosa increíble esta. O sea, para que haya vida de Dios tiene que haber la muerte de nosotros. Vuelvo y repito esto: el que ama su vida la perderá, pero el que haya su vida por causa de mí la hallará. O sea, Dios no te quiere quitar nada. Dios quiere que disfrutes. Dios te devuelve todo. Dice, a medida que tú obedeces la palabra de Dios, que tú buscas a Cristo, que tú lo admiras, tú analizas la persona de Cristo, entonces comienza a suceder algo. Comienza a suceder la kenosis en ti, ¿verdad? O sea, Dios, hermano, se vació de todo lo bueno. ¿Qué te parece si esta semana nos vaciamos nosotros de todo lo malo y dejamos que Dios entre en nuestro ser, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestras ideas, en nuestros más profundos anhelos y deseos? ¿Por qué? Porque dice esto: mira, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica?
¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero, ¿no? Nosotros los cristianos somos vulnerables. La gente nos critica, hoy nos persiguen, la gente se burla de nosotros, la gente cree que no estamos en nada, que Dios no nos ayuda. Pero ¿quieres que te diga una cosa? Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, estoy seguro. No tengo que solamente creer, sino estar seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del hecho inconmovible, inconmutable, incambiable de que Dios es el que me ama. Y nada me puede separar de eso. Nadie puede convencer a Dios de que no me ame, porque Él me ama, hermano, y desea mi bien, desea mi llenura, desea mi satisfacción. No podemos decir, no puedo encontrar satisfacción. Puedo decir que en Cristo estoy completo, en Cristo soy feliz. Si en esta mañana el Señor te ha hablado, si hoy te has dado cuenta que Él se convirtió en un esclavo por ti, que no debía haberlo hecho pero lo hizo, admíralo, agradéceselo, no dejes de pensar en Él. Dice la Biblia, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese debe ser el deseo desde que se abren nuestros ojos, hermano. Aún en el sueño, cuando estás en peligro, debes decir, Jesús, ayúdame. Cuando en las pesadillas están tratando de decirte, no hay quien por ti, tú puedes decir, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Jesús debe actuar en tus sueños, hermano. Jesús debe actuar en tu vida, cuando estás durmiendo y cuando estás despierto. Jesús debe ser el centro de nuestro corazón. Que Dios te bendiga en este día. Y si el Señor te habló, quiero que le recibas en tu corazón. Si simplemente has sido miembro de una iglesia, de una religión, y no sientes a Dios adentro, te sientes vacío anyway, y aún todo lo que dije no te produjo mayor resultado, toma una decisión, entrégate a Cristo. Cuando el Espíritu de Dios no convence de pecado, de justicia y de juicio, la persona está muy mal. Eso quiere decir que estás muy frío. Y Dios a los fríos los vomita, a los tibios también. Dios quiere que estés en el fuego de Dios, donde quiera que estés. Si eres insensible a la palabra, si te das cuenta que te estoy diciendo la verdad pero no la manejas, tienes problemas. Porque tú dices, tiene razón lo que dice, pero yo no siento nada anyway. Acuérdate que no es por sentimiento, es por decisión. Al Señor se le recibe, se le admira, y luego ves Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio no tiene límite, hermano. Somos eternos. Vamos para el cielo, para la nueva Jerusalén. Lo que nos espera es maravilloso. No perseveramos en las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Cierra tus ojitos y dile, Señor Jesús, en este día, gracias por hablarme, Señor. Gracias por referirte a mí. Dile, gracias, Señor, por entender que tú eres la verdad, camino y vida. Dile, Señor Jesús, perdóname. He estado buscando en donde no era, Señor. Tú eres el que dice dónde hay y el que provee, Padre. Señor, en este momento dile, Señor, quiero renunciar a mis pecados, arrepentirme de ellos, Señor. Señor, quiero perder mi vida, mis sueños, mis deseos, mis proyectos, quiero perderlos en este día. Quiero perderlos, Señor, no los quiero. Quiero que tú los tomes, Padre. Si son tu voluntad, que se hagan realidad, Señor. Y si no, los pongo a tus pies, Padre, para que tú hagas con ellos lo que tú quieras. Mi carrera, mi intelecto, mi persona, mi juventud, Señor, mis ideas, lo que soy y lo que tengo, Padre, está a tus pies. Toda la iglesia, please, haga esta oración. Lo que soy y lo que tengo está a tus pies. Lo que he logrado, Padre, lo que voy a lograr, lo que no pude lograr, lo que perdí, Señor, lo que voy a ganar, todo está a tus pies, Jesús, en este momento.
Y te damos gracias porque eres admirable, Señor. Nadie como tú, Señor, porque ninguno tiene más amor que este, que aquel que da la vida por sus amigos. Tú diste la vida por mí, Señor. Yo lo comprendo, lo manejo en este momento. Lo comprendo y lo entiendo, Padre. Gracias por eso, Jesús. Perdóname una vez más y te recibo en mi corazón como mi Salvador personal. Recíbelo ahí donde estás y dile: Señor Jesús, eres mío y yo soy tuyo. Aleluya. Te vas a asir de aquello para lo cual fuiste asido. ¿Me entiendes eso? Él vino por ti y para ti. Ahora tú tienes que ir a Él y para Él. Eso es recibir a Cristo. Eso es nacer de nuevo. Si lo has hecho, te felicito. En este momento oro por ti para que Dios te bendiga.